Voy a explicar los dos puntos principales de la primera premisa del realismo. ¿De qué se trata? Para explicar el tema del sentido religioso evitando errores, se redujo la metodología a tres premisas: el realismo, la razonabilidad y la moralidad. Para dar un pequeño concepto de cada una, el realismo va más allá de lo puramente material y que tienen un impacto significativo en la vida humana. Esto incluye la capacidad de experimentar la presencia de lo divino, la búsqueda de respuestas a preguntas últimas sobre el sentido y propósito de la vida, la apertura a la posibilidad de una realidad trascendente que trasciende los límites de la experiencia sensorial. La razonabilidad implica una disposición a buscar respuestas con mente abierta y a considerar tanto la evidencia racional como las dimensiones emocionales, intuitivas y espirituales de la experiencia humana. Giussiani sugiere que la razonabilidad religiosa no es una cuestión de demostración lógica o argumentación abstracta, sino más bien una cuestión de apertura a la verdad y a la disposición a dejarse transformar por ella. Y la moralidad no es de obedecer normas externas, sino cultivar virtudes como la compasión, la justicia, la honestidad y el amor hacia el prójimo. Estas virtudes no solo benefician a la sociedad en general, sino que también contribuyen al desarrollo integral y a la realización personal de los individuos. Punto número 2. El método de investigación lo impone el objeto. El método de investigación debe estar determinado por la naturaleza del objeto que se está investigando. Giussiani argumenta que cada disciplina o área de estudio tiene su propio objeto de investigación y por lo tanto requiere un enfoque metodológico específico para comprenderlo adecuadamente. Esto puede implicar el uso de la razón, la reflexión filosófica, la investigación histórica y la apertura a la experiencia personal y espiritual como métodos complementarios para comprender la religión en su totalidad. Esto quiere decir que el método de investigación debe estar determinado por la naturaleza del objeto que se está investigando, y en el caso de la religión implica un enfoque multidisciplinario que reconozca sus dimensiones trascendentes y espirituales. Número 3. La experiencia implica una evaluación. Bueno, después de haber realizado una exploración existencial, es necesario saber emitir un juicio a propósito de los resultados de tal indagación sobre nosotros mismos. Al no tener la capacidad de valoración, el hombre no podría obtener ninguna experiencia. Dicho esto, quisiera detallar que la palabra experiencia no significa exclusivamente probar, ya que el hombre experimentado no es el que ha acumulado experiencias. Digamos que esto es semejante a la acumulación indiscriminada que genera fuertemente la destrucción y el vacío de la personalidad. Es verdad que la experiencia coincide con el probar, pero sobre todo coincide con el juicio que se tiene sobre todo lo que se prueba. Una característica importante de la experiencia es entenderla y descubrir su sentido, pues la experiencia implica la inteligencia del sentido de las cosas. Asimismo, con la experiencia religiosa también es necesario preguntarse, después de haber desarrollado la observación, qué criterio deberíamos adoptar para juzgar lo que se ha encontrado en el curso de esta reflexión sobre nosotros mismos. En conclusión, la experiencia nos invita a ir más allá de todo lo superficial que tenemos en nuestras vidas. Esto nos lleva a una reflexión más concreta para analizar nuestras vivencias. Esto nos anima a evaluar cada uno de nuestros pasos que hemos dado en este camino y nos ayuda a comprender el significado, nos permite crecer y desarrollarnos como persona. Ahora hablaremos del criterio de evaluación. Preguntémonos, ¿cuál es el criterio que nos puede permitir juzgar lo que vemos suceder en nosotros mismos? Hay dos posibilidades en ello.
El primero sería el criterio con el que juzgar lo que vemos en nosotros se toma prestado de algo exterior, o el segundo, que sería que tal criterio se encuentra en nosotros mismos. Si sacáramos de otros los criterios para juzgarnos, el resultado alienante no cambiaría. Estaríamos igualmente haciendo depender el significado de lo que somos de algo que está fuera de nosotros. Sin embargo, a todo esto podríamos decir que el hombre antes de ser no era nada. No se puede dar por sí mismo un criterio para juzgar, no es dado. Seguimos sacando puntos de que este criterio sea inmanente a nosotros o que esté dentro de nosotros, no significa que nos lo demos nosotros mismos. Puede salir de nuestra naturaleza. Expliquemos un poco de eso. Tras la palabra naturaleza se subentiende la palabra Dios, siendo aquel indicio del último origen de nuestro yo. Este método puede considerarse razonable, pero no alienante. Dado a ello, el criterio para juzgar la reflexión de nuestra propia humanidad tiene que ser algo inmanente a la estructura originaria de la persona. Bueno, antes que nada, muy buenas con todos. Yo soy Leiva Pérez Francisco y para proseguir con el tema, yo les voy a hablar acerca de la experiencia original o la experiencia elemental. Esta, a la que se refiere, parece ser la base fundamental desde la cual interpretamos y comprendemos el mundo que nos rodea. Es el conjunto de exigencias y evidencias innatas que todos los seres humanos poseemos y que utilizamos para confrontar y comprender la realidad. Esta experiencia elemental podría resumirse como un conjunto de demandas básicas y verdades fundamentales que guían nuestra interacción con el mundo. Estas demandas pueden incluir la búsqueda de la felicidad, la verdad, la justicia y otros conceptos universales que son inherentes a la condición humana. El texto también sugiere que esta experiencia elemental es la base sobre la cual construimos nuestro conocimiento y comprensión del mundo. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la pregunta de si un objeto es real o no, nuestra primera impresión es guiada por esta experiencia elemental que nos dice que el objeto existe fuera de nosotros. Es decir, cualquier cuestionamiento excesivo de estas evidencias fundamentales puede llevar a lo que es un estado de confusión, según lo planteado en el texto. Además, el texto presenta diferentes interpretaciones filosóficas sobre cómo se relaciona el ser humano con la realidad, desde el realismo hasta el idealismo. Sin embargo, sugiere que la interpretación más acertada es aquella que está más en consonancia con esta experiencia elemental, es decir, aquella que reconoce y tiene en cuenta las demandas básicas y las verdades fundamentales de la condición humana. Punto 6. El hombre, el último tribunal, es un concepto clave en el libro El sentido religioso. Explora la naturaleza de la religión y su papel en la vida humana. La idea de que el hombre es el último tribunal se refiere a la noción de que el ser humano es la última autoridad, el juez final, en asuntos relacionados con el sentido de la vida, la moralidad y la verdad. Cada individuo debe a las preguntas fundamentales sobre el propósito de la existencia y determinar su propia respuesta. En lugar de depender exclusivamente de autoridades externas como instituciones religiosas o figuras de autoridad, el hombre debe examinar críticamente estas cuestiones y llegar a sus propias conclusiones. Esto implica un acto de autonomía y responsabilidad moral. La idea del hombre como el último tribunal enfatiza la importancia del pensamiento crítico y la reflexión personal en la búsqueda del significado y orientación de la vida. Aunque las tradiciones religiosas y las enseñanzas filosóficas pueden proporcionar perspectivas valiosas, en última instancia cada individuo debe ejercer su propio juicio y discernimiento para encontrar respuestas significativas a las grandes preguntas de la existencia. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la ascesis de la liberación. Les contaré qué es la ascesis. La ascesis es el sinónimo de esfuerzo, tarea, compromiso del hombre en su propio crecimiento y construcción o madurez interior. La ascesis nos dice
que si queremos llegar a sernos adultos, tenemos que habituarnos a confrontarlo todo con la experiencia elemental. Y esto no es fácil, es más bien impopular. Por tanto, si queremos llegar realmente a ser adultos sin resultar engañados, alienados, esclavizados por otros e instrumentalizados, tenemos que habituarnos a confrontarlo, todo con la experiencia elemental, con las exigencias de nuestro corazón. Normalmente, todo se afronta con la mentalidad común que sostienen y propagan quienes detentan el poder en la sociedad. Empecemos a juzgar por nosotros mismos. Es el comienzo de la liberación. Entonces, este trabajo no es obvio. Es simple, pero no se puede dar por descontado. En términos cristianos, quiere decir que este esfuerzo forma parte de la conversión. Gracias.